Le damos gracias a Dios por la oportunidad de encontrarnos nuevamente para nuestro estudio bíblico semanal, Viviendo la Palabra. El esfuerzo de la comunidad ministerial de las iglesias Lifehouse para compartir y difundir los estudios bíblicos que en nuestra congregación realizamos. Siéntase invitado a nuestras iglesias, a nuestras sedes en Curriabat, en Cipreses, en Cartago, en Alajuela y también en Turrúcales. Es una bendición para mí, Joaquín Ugarte, poder llegar hasta ustedes con este estudio. Vamos a nuestro noveno estudio de la serie Del sueño al destino, las 10 pruebas de José. Y por lo tanto nos quedará este y uno más y completaremos la serie. El estudio de hoy se titula La prueba del perdón, errores que perdonar. Y en la historia de José, permíteme puntualizar que él pudo haber tomado la siguiente actitud que procedo a leer en este comentario. José ciertamente tenía razones para sentirse herido, estar enojado y querer que se haga justicia. José pudo haber pasado esos largos años consumido por la amargura. Podría haber pasado noches interminables repasando una y otra vez en su mente el horror de lo que se había hecho en su contra. Pero José no lo hizo. José tomó la decisión de perdonar. Y es que la prueba del perdón, de las 9 que hemos revisado hasta el día de hoy en esta serie, es quizá la más llamativa y la más imponente en reflejar el corazón y el carácter de nuestro querido personaje José. Si en algo fue aprobado por Dios y si en algo mostró su carácter de hijo de Dios, fue en la prueba del perdón. Pero permíteme ubicar esto en el contexto de la narración bíblica. Leamos Génesis capítulo 50, los versos 15 al 21. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de su padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Y es claro, mis queridos estudiantes, que nuestro personaje José estaba muy ubicado en el carácter de Dios con respecto al perdón. Podemos ver en estas frases, en este diálogo, esta relación que tiene con sus hermanos, cómo él lo tiene muy clarito. No me hicieron mal, me hicieron bien. Y también vemos cómo José había sanado eso en su corazón. Hoy en nuestro estudio vamos a estudiar cómo José pasó la prueba del perdón y cómo, a pesar de las terribles maldades que había vivido, él logró mantenerse de acuerdo a la voluntad del Señor ante la ofensa y ante el agravio de sus hermanos. Permíteme compartir en esto de la prueba del perdón los verdaderos significados espirituales del perdón. En este pasaje se nos da la primera aparición de la palabra perdón en la vida. Interesante en esta historia. En hebreo la palabra significa absolver o liberar plenamente. No solo es no guardar rencor, mi querido estudiante, es una liberación del que ofendió. Eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo con todos nuestros pecados. Significa tomar un peso de encima de alguien completa y totalmente, es decir, quitarle el peso total y completamente. Por eso te invito a que leamos el hermoso pasaje de Isaías 53, los versos del 6 al 12. Dice así: todos andábamos perdidos, todos estábamos perdidos.
Como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Se trasladó el peso de nosotros al Señor Jesús, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Entendiendo la forma maravillosa en que el Señor Jesús nos perdonó, y es que hay un significado especial cuando revisamos el ministerio de Jesucristo. Él nos redimió, Él nos justificó, Él nos salvó, pero sobre todo, mi querido estudiante, Él nos perdonó. Y al ver la magnitud del sacrificio de Cristo para perdonarme y para perdonarte, yo quiero hacerte la siguiente pregunta para reflexionar. ¿Así perdonamos? ¿Esa es la forma en que estás perdonando a otras personas? Y escucha esto, por favor. Sostener la falta de perdón en tu corazón es como beber veneno, con la esperanza de que eso va a lastimar a la otra persona. Me detengo un momento acá, porque este es uno de los errores más frecuentes que en mi experiencia pastoral he visto en los creyentes. Personas que tienen años de tener una relación con Jesús, pero todavía guardan rencor sobre otros, sin entender que el único que se hace daño con eso es el mismo creyente que guarda rencor. Cuando el Señor nos manda a perdonar, cuando el Señor con su Espíritu Santo guió a José a perdonar la ofensa de sus hermanos, lo hace porque el principal beneficio de esos no es en el ofensor, es en el ofendido. Porque cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nosotros activamos el perdón en nuestra vida, cuando tenemos que perdonar los errores que otros han cometido para con nosotros, en ese momento hay algo especial que sucede de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero que reflexiones con eso. Y entiendo que alguien podría decirme, sí, pastor, pero no es sencillo perdonar, no puedo hacerlo. Sobre esto quiero decirte que en el estudio de hoy vamos a repasar 3 claves de cómo José aprobó en esta prueba del perdón, para que en esas claves ubiquemos dónde estamos nosotros y podamos entonces vivir el perdón. Así que repasemos las 3 claves del perdón. La primera clave para el perdón es soltar. Y tal vez yo quiero pedirte que tú memorices. La primera es soltar. La segunda es recibir. Soltar y recibir. Primera y segunda clave. Y la tercera y última es la clave de creer. Soltar, recibir y creer son las claves para poder vivir el perdón como lo vivió José y sobre todo como lo vivió Jesús cuando nos perdonó de nuestros pecados. Déjame definir un poquitito la primera de estas claves, que es soltar. Lo digo con el siguiente comentario del estudio. Perdonar a los demás es completamente liberarlos de todos los cargos en su contra. A pesar de lo que han hecho está mal, son absueltos. Ellos ya no son considerados culpables por las cosas que han hecho.
Cuando Dios perdona nuestros pecados, Él nos libra del castigo que merecemos. Ya no se aferra a nuestros pecados. Y aquí yo quiero decirte que en el sentido de justicia, Dios podría hacer valer sobre nosotros nuestros pecados, pero Él se libra de aquellos, Él los suelta. Por eso la primera clave es soltar. No busques castigo, no busques retribución. La mayor bendición está en soltar aquello, en soltar aquello. Y hay un contexto en este pasaje de nuestro estudio sobre José que es particularmente importante y que a mí me gustaría regresarme. Y es que el perdón de José, él lo manifestó a pesar de la manipulación de sus hermanos. Quiere decir que no depende de la actitud correcta o de la posición espiritual correcta que tengan ellos, sino es simplemente la decisión espiritual de obedecer la orden del Espíritu. Repasemos de nuevo Génesis 50, los versículos 16 y 17, para que veamos la manipulación de los hermanos. Dice así: entonces enviaron a decir a José, estoy en Génesis 50, dice, ellos enviaron a decir, no fueron, mandaron a alguien. Después dijeron, tu padre mandó, y eso era mentira. No había orden de Jacob, no hay el relato no cuenta que Jacob haya dicho eso, y no lo dijo, porque Jacob entendía lo que había pasado. Antes de su muerte, dice, y también manipulando con el dolor y el luto en el corazón de José. Había una manipulación clara. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados. Y aquí resalto esa frase, porque te trataron mal. No es cierto, no solo era un maltrato, era un tema de un profundo daño. No fue un error, no fue un error, no fue una dificultad que vivieron, no fue una equivocación, fue un completo acto de agresión lo que ellos vivieron. Y los hermanos de José se aferraron a ese escenario que construyen. Y es más, al final del versículo 17 dices, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Hasta chantajearon a José con su posición de hermanos de la fe. Y todo eso, toda esa manipulación que hicieron los hermanos, alguien podría ser base para que alguien piense, entonces no los perdono. Pero no, permítame compartir el siguiente comentario. A veces los que nos han hecho mal se darán cuenta de ellos y pedirán disculpas. A veces van a arrepentirse y cambiar, pero ¿y si no lo hacen? Y si siguen mintiendo y manipulando, y si nunca admiten que se han equivocado, y si nunca cambian su comportamiento, ¿se puede perdonar a la gente incluso cuando no se arrepienten? La respuesta rápida es sí, mi querido estudiante. No solamente sí, y no solamente sí se puede, es un sí se debe, es una responsabilidad ante Dios. Y permíteme darte algunas herramientas bíblicas para que te bases en ese concepto de que tienes que perdonar aunque haya manipulación, agresión o una mala actitud de parte del ofensor. Te comparto Levítico capítulo 19 y verso 18. Dice así: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Recuerdan cuando Jesús utilizó esta frase después en el Evangelio? Los mandamientos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. El centro del Evangelio, mi querido hermano, y debo ser totalmente firme en esto. El centro del Evangelio es amar a Dios y amar al prójimo, perdonando sus ofensas. No hay otra forma de vivirlo. Romanos capítulo 12, versos 19 al 21. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, y oigan qué duro esto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüencen de su conducta. Aquí está una norma ética que es un mandamiento de Dios.
No tomen venganza. Es la justicia de Dios la que acomodará todo. Y más bien, aquel que se ofende no solo se perdona, sino se le trata bien, se le ayuda. De esta manera, ese concepto de avergonzar no es como el nuestro, es que vas a hacer que se genere en el ofensor un arrepentimiento real cuando ve el trato que recibí. Esta es la primera clave, soltar. Vamos a la segunda clave para probar la prueba del perdón. Recibir. Y por supuesto que aquí tendríamos en el recibir. Estamos hablando de recibir el perdón que Dios nos da. Cuando hablamos de soltar, estamos hablando de no esperar el castigo y soltar y olvidar y esperar que sea Dios el que actúe y tratar bien al otro. Pero aquí en recibir es algo que tiene que ver conmigo. Recibir. Mateo 6, 12 y 13. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Tú tienes que entender, mi querido estudiante, que perdonamos porque Dios nos perdonó a nosotros. Y ahí mismo, en los versículos 14 y 15 de Mateo 6, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Yo quisiera detenerme en este pasaje para que no vayas a pensar que es que en Dios hay un carácter como revanchista, como no lo haces, yo no lo hago contigo. No, no, ya voy a hablar de la gracia que aclara todo esto. Pero lo que yo quiero que reflexiones en este momento es que cuando tú has abrazado el rencor contra otro, cuando no has soltado, no estás en una posición para poder recibir el perdón de Dios. Ni siquiera te puedes presentar ante Él. ¿Recuerdan aquel pasaje? Si al llevar la ofrenda recuerdas que hay algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y regresa a arreglar aquello. Es prioritario que no guardemos rencor contra los demás. Y es que Mateo capítulo 18 lo dice clarito: de gracia recibisteis, dad de gracia. Si has recibido algo de gracia, ¿qué significa? Que lo recibiste en dos condiciones. Primero, que lo recibiste de Dios, y segundo, que lo recibiste sin merecer. Todo lo que recibimos de Dios, toda gracia, todo don perfecto de Dios que proviene de lo alto, viene de Dios y no lo merecemos. Y si hemos recibido eso, dice la palabra que tenemos que dar de gracia, es decir, dar al que no merece y dar como si viniera de Dios. La primera clave de José fue soltar, no esperaba revanchismo. La segunda clave fue recibir, que es que él recibe el perdón de Dios. Entonces él abre su corazón para sentirse perdonado. Cuando entendemos cómo Dios nos perdonó, no hay posibilidades de que nosotros guardemos rencor contra otros. Tercera clave, mi querido estudiante, creer. Habacuc 1:13, hablando de lo que tenemos que creer acerca del perdón. Tú eres de ojos demasiado puros para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Aquí el profeta Habacuc aclara que Dios no tiene nada que ver con el pecado, nada que ver con la ofensa, que el acto de perdonar de Dios no es un acto de que Él se reconcilia disimulando el pecado, no. Dios perdona y mantiene su santidad. No es que dice, oh, no, ahora sí vamos a permitir la mentira. Yo te perdono la mentira y la mentira sigue así. No, es un tema de que Dios mantiene su santidad. La santidad es perfecta. Y además de entender eso, el perdón de Dios se vive desde la perspectiva de la necesidad universal de todos los hombres del perdón. Dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso quiere decir, es una declaración bíblica, doctrinal, contundente, firme y absoluta. Y seguramente podría encontrar otros calificativos a esta declaración. Todos nos descarriamos y la única esperanza que tenemos, mi querido estudiante, es que Dios nos perdone.
No hay otra forma. Entonces, ¿cómo conciliamos todo esto? Lo que tenemos que creer para poder vivir el proceso completo. Soltar la ofensa, recibir el perdón y creer y entender lo que Dios está haciendo. ¿Cómo entendemos la santidad de Dios en eso? Lo explica bien Salmo 103, 12. El Salmo 103, verso 12. En cuanto al oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios tiene una forma absoluta y divina de que los errores que cometemos no sean un estorbo para su relación con nosotros. Sigue buscándonos y sigue buscándote, aunque tú cometas infracciones. Dios todavía tiene planes contigo y te dije, hijo, te perdono, ven a mí. Hay que creer esa magnitud del perdón de Dios. Nos va a ayudar a vivir el perdón, a soltar a otros y a recibir de Él. Pero hay que entender con la inteligencia que Él nos dio, cómo Dios perdona. Y una cosa que a mí me conmueve mucho es lo que dice Job 36:7. Dice que no aparta sus ojos del justo. Y Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12 nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y aquí me detengo, porque cuando nosotros no hemos soltado y no hemos recibido y no hemos creído el perdón de Dios, las tres claves del perdón, estamos en un estado de rebelión. Soltar, recibir y creer no son una opción para el creyente, son la única forma de vivir en un estado de armonía con el Señor. Y esa armonía que Dios tiene con nosotros porque nos perdonó, no creas que fue sencillo, no creas que fue gratis o que Dios simplemente en su supremo poder resolvió el tema con un chasquido de sus dedos. No, hubo un plan de redención absoluto para que Dios pudiera perdonar nuestros pecados sin romper su justicia. Y lo dice de una manera extraordinaria el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y verso 21. Dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Mi querido estudiante de la palabra, si tienes rencor en tu corazón, si hay una herida, si hay un pesar en tu corazón, un resentimiento contra alguien que te hizo un mal, hay una solución en el Evangelio. Cuando tú experimentas el amor de Dios por ti tan grande, que te perdonó toda ofensa e hizo pecado a Jesús en la cruz para pagar esas ofensas tuyas y poderte perdonar y darte un abrazo, yo te digo, busquemos a ese Dios a través de su Hijo Jesucristo. Abre tu corazón y recibe el perdón de Dios cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor, Salvador de tu vida. Cuando Jesús viene a nuestra vida, nos sentimos perdonados por Dios. Y es tan rico aquello, Señor, ya no te debo, soy un pecador, pero tú tienes tus ojos sobre mí y enviaste a tu Hijo a perdonar. No temas por tus ofensas. Y no temas por las ofensas que hayas recibido. Todo eso lo resuelve Jesús en la cruz. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Nos hizo justicia a través del sacrificio de Jesucristo. Dios te bendiga, mi querido hermano. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través del correo electrónico viviendolapalabra@life.cr. De este correo nos gustaría comunicarnos contigo. Escríbenos, por favor. Llegan pocos correos y quisiera que lleguen más. Escríbenos y cuéntanos cómo te ha bendecido la palabra de Dios, no este estudio, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Por eso es que llamamos a nuestro estudio Viviendo la Palabra. Que Dios te bendiga, vive el perdón de Dios en tu vida, que para eso mandó a su Hijo Jesús. Que la paz del Señor sea contigo.